En esta parte vamos a estudiar las curvas B de la máquina sincrónica. Las curvas están conformadas por la familia de gráficos que representan la relación entre la magnitud de la corriente del estator, la corriente de campo o corriente de excitación, utilizando como parámetros diferentes valores de potencia eléctrica. Estos gráficos se realizan manteniendo la tensión de armadura en un valor constante y generalmente a su valor nominal. Mediante el diagrama fasor de la máquina se puede obtener directamente las curvas B de la máquina sincrónica si consideramos el grado de saturación. Pero recordemos que estas curvas son necesarias para los operadores del sistema de potencia, los cuales deben tomar decisiones en fracciones de segundos y no se pueden dar el lujo de estar realizando cálculos durante su operación. Por esto estas curvas eran muy utilizadas para el control del sistema de potencia, debido a que no era necesario realizar grandes cálculos para poder determinar cuántas eran las consignas de corriente de campo o de potencia que se necesitan para mantener la máquina en un punto de operación. Entonces las curvas B son curvas de distintos valores de potencia, como lo podemos ver en la gráfica, P0, P.2, P.4 hasta 1.2, donde tenemos la operación entregando reactivos o consumiendo reactivos, y la curva de factor de potencia nominal, donde se establecen los límites máximos permitidos de la máquina, como por ejemplo LF máximo, que no debería ser superado para no pasar especificaciones térmicas, en este caso del campo. Las curvas, como bien lo decía la lámina anterior, son realizadas a tensión nominal y dado los parámetros. Estas curvas deben ser corregidas por el proceso de saturación en una máquina lineal donde no exista saturación, pues efectivamente la forma de la curva es directamente una V, que es lo que origina su nombre. Ya cuando consideramos el proceso de saturación, empiezan a redondearse o a distorsionarse un poco estas características producto de la saturación magnética. Entonces, esto permitía en una época donde recuerden que los cálculos no se realizaban con computadoras, sino a través de reglas de cálculo, permitía saber el punto de operación de corriente de magnetización o de corriente del estator para distintos puntos de operación, dadas las necesidades del sistema interconectado o de una carga específica. Entonces es interesante destacar la linealidad de la curva cuando la potencia eléctrica es cero. En este caso, la caída de tensión y las fuerzas electromotrices coinciden exactamente con el eje de cuadratura, obteniéndose una relación lineal entre la fuerza electromotriz y la corriente de armadura. La zona a la derecha del gráfico corresponde a la inyección de reactivos desde la máquina hacia la red, mientras que la izquierda de la característica del factor potencia unitario es consumo de reactivos inductivos desde la red eléctrica. Las curvas B fueron utilizadas en el pasado con la finalidad de evitar los laboriosos cálculos fasoriales. Estas curvas permiten una rápida visualización de los límites operativos de la máquina. Sin embargo, actualmente no es necesario el uso de esta herramienta debido a las facilidades de cálculo disponibles y a las velocidades de cómputo que actualmente existen con los avances de la tecnología. Entonces, un punto importante a destacar en el análisis de la máquina sincrónica es cómo determinar las reactancias de eje directo y de eje cuadratura experimentalmente en el laboratorio. Entonces, existen diversos métodos para medir las reactancias en régimen permanente de la máquina sincrónica, tanto de rotor liso como de polos salientes. En estos ensayos se acciona la máquina a velocidad sincrónica supliendo solamente las pérdidas mecánicas, es decir, que por el eje mecánico únicamente vamos a suministrar las pérdidas mecánicas de rozamiento y ventilación.
En esta condición, la máquina entrega o consume potencia reactiva e inductiva dependiendo la fuerza electromotriz que produce el campo. Como la corriente de armadura se encuentra a 90 grados retrasada o adelantada, dependiendo si es condensador o si es inductor sincrónico con respecto a la tensión de armadura, la caída en la reactancia de eje cuadratura es paralela a la tensión. El eje cuadratura está ubicado en la dirección del fasor de tensión de armadura y la corriente de eje directo es igual a la corriente de armadura y la caída de tensión que produce la componente de corriente también está dirigida según el eje cuadratura. Es decir, en esta condición, que es la que vemos como condensador sincrónico, vamos a tener que la caída, una vez que yo rote la corriente por el JXQ, va a quedar solidaria al eje de la tensión que está descrito por el eje cuadratura, y como vemos en la gráfica cuando realizamos esta ecuación nos da directamente que la caída de tensión es JXD por IE. A partir de este punto podemos determinar fácilmente el valor de la reactancia de eje directo. La manera de determinar la reactancia de eje cuadratura va a depender de otro punto de operación donde no estemos en la condición ni de condensador sincrónico ni de inductor sincrónico. Entonces, del diagrama fasorial se puede determinar fácilmente la reactancia de eje directo. Una alternativa a este método consiste en anular la fuerza electromotriz producida por el campo, reduciendo paulatinamente la corriente de campo a cero. En este momento, a partir de la expresión 1, se obtiene la reactancia de eje directo de la máquina como el cociente entre la tensión y la corriente de armadura. Otro método se fundamenta también en la expresión 1, pero determina la tensión de la fuerza electromotriz, desconectando la armadura y midiendo la tensión en bornes, la cual coincide con la fuerza electromotriz de la máquina en vacío. Este método se puede aplicar aún más si la máquina se encuentra previamente en cortocircuito girando a velocidad sincrónica con una corriente de campo tal que fuerce la circulación de corriente nominal. Me explico. Con la máquina en cortocircuito vamos a aumentar la corriente de campo hasta que circule la corriente nominal. En ese momento vamos a hacer la apertura del cortocircuito y vamos a determinar la tensión en bornes de la máquina en circuito abierto. Eso va a coincidir con la fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz entre la corriente me da el valor de reactancia de eje directo a partir de la apertura de un cortocircuito. Si en este preciso instante se desconecta la armadura, la tensión en bornes es igual a la fuerza electromotriz interna durante el cortocircuito y el cociente entre la corriente de armadura determina la reactancia, lo que acabamos de decir en el procedimiento. La discusión anterior es válida también en máquinas sincrónicas de rotor liso. La reactancia de eje directo es igual a la reactancia de eje cuadratura y si se aplican los ensayos utilizados para la determinación de la reactancia de eje directo, se puede obtener con el mismo procedimiento el valor de la reactancia sincrónica de la máquina de rotor liso. La reactancia de eje cuadratura se puede determinar a partir de la medición de un punto de operación determinado si se conocen todas las variables o parámetros de la máquina o del punto indicado en la placa, que recuerden que es un punto que está completamente caracterizado. Conocida la potencia, la tensión, la fuerza electromotriz, el ángulo de carga y la reactancia de eje directo, es posible obtener el valor de la reactancia de cuadratura para ese punto de operación utilizando la expresión 2. Otro método que permite determinar la reactancia de eje cuadratura de la máquina consiste en medir las variaciones de reluctancia cuando se gira el rotor 90 grados eléctricos. La reluctancia mínima
corresponde a la reactancia de eje directo y la reluctancia máxima al eje cuadratura, que es lo que se conoce como el método de deslizamiento. El método de deslizamiento consiste en hacer girar la máquina a casi la velocidad sincrónica, es decir, girarla un poco por debajo de la velocidad sincrónica, y vamos a ver en la medición de corriente dos valores de corriente, un valor corriente mínimo y un valor de corriente máximo. Para esto es recomendable utilizar instrumentos electromecánicos, es decir, instrumentos de hierro móvil, lo cual me van a permitir ver la variación de la lectura conforme me voy acercando a la velocidad sincrónica. Entonces, en el momento que pueda realizar dos lecturas estables del punto mínimo y del punto máximo, de esta manera puedo determinar los valores de reactancia. Entonces, como las dos bobinas poseen el mismo número de vueltas, se puede determinar la reactancia de eje cuadratura a partir de esta información del valor de la reactancia de eje directo. Les recomiendo investigar aún más sobre el método de deslizamiento, que es el más utilizado en el laboratorio para la determinación de las reactancias de eje directo y de eje cuadratura. Entonces, la reactancia de eje directo y de cuadratura de la máquina sincrónica representan términos de generación y están asociados a los flujos de la máquina en la armadura, y por tanto se asemejan más a reactancias de magnetización que a reactancias de dispersión. En la práctica, las reactancias sincrónicas de la máquina de rotor liso y las reactancias de eje directo de la máquina de polos salientes se encuentran en un rango que oscila entre 0.8 y 1.2 en bases del convertidor, mientras que la reactancia de cuadratura están comprendidas entre valores de 0.5 a 0.7 aproximadamente. En algunas máquinas especiales, como en el caso de las máquinas de imán permanente o las de reluctancia, la reactancia de eje cuadratura puede ser mayor que la reactancia de eje directo. Entonces, con esto damos por concluido la parte de medición de reactancia y de curvas B. Las curvas B me permiten tener una visión en el diagrama de los puntos de operación de la máquina, tanto como motor como generador, entregando reactivos. Y se pueden levantar en el laboratorio manteniendo tensión constante y manteniendo potencia constante, variando la entrega o consumo de reactivos. Hemos visto distintos métodos para calcular las reactancias, como son el método de la apertura de cortocircuito, el método utilizando la operación como condensador o inductor sincrónico, el método utilizado de deslizamiento, el cual ustedes deben indagar más, pues el que van a utilizar en el laboratorio de conversión de energía 2. Y finalmente vimos los valores típicos de la reactancia de eje directo, que oscila entre 0.8 y 1.2, y de reactancia de eje cuadratura, que oscila entre 0.5 y 0.7. Gracias por su atención y los invito al próximo video, donde hablaremos de la operación de la máquina sincrónica dentro del sistema de potencia. Gracias.